Dios les bendiga. Soy la hermana Rosa Román, miembro de la Iglesia Robles de Justicia del área de Ponce, en la cual pastorean nuestros pastores Antonio y Imelda Álvarez de Caraballo. Nuestra iglesia está ubicada en el campamento Jerusalén y eso se encuentra en el barrio Collores, sector Callao, en la carretera 512 en Juanadía. Nuestros teléfonos son el 787-259-1155. Te puedes comunicar con nosotros para saber los días del culto, porque tenemos culto los viernes presencial y los domingos dos cultos, uno a las 9 y uno a las 11. Te puedes comunicar con nosotros para que te puedas congregar. Y el tema del mes de nuestra iglesia para esta escuela bíblica ¿verdad? Que vamos a presentar es dando voces de victoria, que se encuentra en Lucas 1:77. Y el tema, ¿verdad?, que escogí para esta escuela bíblica se titula En Cristo podemos dar voces de victoria. Oremos. Señor y Padre Santo y Padre bueno, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor, por esta oportunidad, y Señor, que tú nos brindas, Padre mío, para llevar a cabo, Padre mío, mi Señor, la encomienda que tú nos has dado como maestros, Padre mío, para llevar, Padre Santo, esta escuela bíblica, Padre. Señor, que seas tú hablando a través de este estudio desde el cielo, que seas tú, mi Señor, comunicando, Padre mío, que tú toques los corazones, Padre mío, a través de esta escuela bíblica, que seas tú obrando, que seas tú ministrando y que pueda, mi Señor, alcanzar, mi Señor, aquello para salvación, Padre mío. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Continuamos. Como les dije anteriormente, ¿verdad? Nuestro tema que escogí para esta escuela bíblica es En Cristo podemos dar voces de victoria. Y el texto bíblico se encuentra en Hebreos 12, 25 y 26, que dice así: Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: a una vez y como veré no solamente la tierra, sino también el cielo. Podemos ver, ¿verdad?, que el significado de dar voces tiene que ver mucho con el clamar a gran voz. Y esto es un sonido, ¿verdad?, que produce por la vibración de las cuerdas vocales. Usted está vociferando, usted está hablando en voz alta para que esta palabra pueda llegar y alcanzar a muchos. Y se dice que dar voces y tu garganta o tu voz tienes una calidad de timbre o intensidad de la voz para que puedan escuchar. Dar voces significa también darle un grito, con voz esforzada y levantada, palabra o vocablo. Músico, pues el que canta, porque canta, ¿verdad?, bastante altito. Poder, ¿verdad?, de facultar el derecho para hacer algo en su nombre o en el otro que conviene para que escuches. Hay muchos conceptos relacionados de dar voces. Y ustedes pueden ver en la palabra, ¿verdad?, que hay muchas maneras, ¿verdad?, de dar voces. Y entre ellos alcanzar, ¿verdad?, aquella vida a través de la palabra de Dios, porque el Señor te ha enviado para que des voces de salvación. También quiere decir, ¿verdad?, que usted puede arremeter también. Usted puede alzar su voz para que la palabra del Señor sea escuchada. Y otra de las cosas que nos da el Señor, ¿verdad?, que es una victoria, es un triunfo o una ganancia o galardón en Cristo, o es un regalo que se ha otorgado por la gracia de Dios.
podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor, ¿verdad?, hace que ustedes se puedan originar en la gran voz de esa victoria. En 2 de Crónicas 20:19 se dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor Dios de Israel en voz muy alta. O sea, que el cántico que hacían estos levitas era en voz alta para que sea escuchada la alabanza. El objetivo bien importante para esta clase dice así: procurar no apartarte de la mirada hacia Jesús. No rehuses de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Siempre acuérdate que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. No te pongas en peligro al no querer escuchar la voz del que te llamó. La victoria está en Cristo, al igual que al que le escucha. Y bueno saber, ¿verdad?, que cuando estamos hablando de que cuando eres llamado, hay un propósito en ti, porque eres que separado para Él. ¿Te ha sido a ti llamado el Señor? Porque tiene propósito contigo. Podemos ver que al paso de nuestras vidas cristianas, y estoy en la parte de la introducción, nos damos cuenta de que este caminar en el Señor continúa disciplinándonos y en caminar en fe creyendo. Jesucristo es el mismo ejemplo, ¿verdad? Es nuestro ejemplo a seguir, porque cobremos ánimo y no nos cansemos de llevar su palabra, aunque algunos se hagan de oídos sordos. En Hebreos mismo 12 nos habla del 3 al 17, unos pasos a seguir para escuchar la voz de Dios. Al tú escuchar la voz de Dios, te hace entender que estás viendo la mano de Dios obrando, que también puede ser tú utilizado para llevar voces a otros. Dice, ¿verdad?, que en el versículo 3, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que en este capítulo 12 nos habla de que nosotros cobremos ánimo. Y una de las cosas que la persona que lleva voces tiene que hacerlo con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con mucha verdad, con mucho ímpetu, para que pueda llegar esa voz al corazón de otros. Dice que no desmaye, ¿verdad? Esto estamos hablando, ¿verdad?, de lo que hace disciplinar el hombre íntegro, ¿verdad?, de llevar la palabra de Dios en voz alta. No te dejes, ¿verdad?, exhortar, sino que tú exhortes, vas exhortando, vas buscando, ¿verdad?, la manera de exhortar a otro para que pueda llegar a los pies de Cristo, a través de tu voz, a través de esa visita del Espíritu Santo que te llena para poder ir, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra para que puedas llevar las voces y ser testigo, ¿verdad?, de ese gran momento que el Señor nos da para poder alcanzar a otro. Dice otra de las cosas que nos habla en este capítulo 12, que soportemos, ¿verdad? Porque para llevar la voz hay muchos que se molestan o que no les gusta que le lleven el evangelio, pero siempre va a haber personas que no les va a gustar, pero soporta, porque esa palabra que estás llevando o esa palabra que estás alzando, quizás en algún momento dado va a tocar el corazón de esa persona. Deja que el Señor te trate como hijo. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el Señor te trata como hijo, tú empiezas a tener una experiencia hermosa y a la misma vez vas viendo cómo el Señor te va utilizando. Que la disciplina te cause gozo, ¿verdad?, no tristeza. Y es bien importante que nosotros como creyentes cada día, ¿verdad?, estemos ir pasando de nivel en nivel y creyendo de que el Señor está obrando en ti y en mí.
Levanta tus manos caídas, que no importa las circunstancias que estés pasando, levantas tus manos. Levanta tus manos para que el Señor te llene de fuerza, el Señor te llene de valor, para que puedas llevar la palabra del Señor. No mires para otro lado, sigue la paz con todos. No te vayas, ¿verdad?, como en contra de la corriente, sino que sigue la voz del Señor, para que puedas, ¿verdad?, ser usado por Él, para que puedas llevar esa palabra a otros. Jesús es el mismo mediador de nuestro pacto. Sabemos, ¿verdad?, que a través de la palabra vemos cómo el Señor Jesucristo hizo hincapié de llevar, ¿verdad?, la palabra del Señor, hacer la voluntad, ¿verdad?, del Padre, para llevar a cabo la función, ¿verdad?, y la misión del Señor aquí en la tierra. En este capítulo, en el capítulo 12, está hablando que no debemos de rechazar al que está hablando. Y ya que el Señor Jesucristo está tan maravillado, ¿verdad?, y maravilloso, y están considerando, ¿verdad?, que tú eres parte de ese proceso de ver la manera en cómo eres un siervo de Dios y puedas llevar esa palabra a otro. O sea, quiere decir que el Señor Jesucristo, que es tan maravilloso, que te usa a ti para poder llevar la palabra, para alzar tu voz, para alcanzar a otro por medio de la palabra. Son muy importantes y tienen para nosotros mucho valor de prestar atención a que el que dijo será de mucho provecho espiritual para ti y para mí. O sea, el escudriñar la palabra, el hacerla tuya y aplicártela, hace ver, ¿verdad?, que tú eres parte de ese proceso, de ese llevar, ¿verdad?, de llevar la voz, y en voz alta. No la puedes, o sea, no la lleves en voz bajita. Hay un momento dado que tenemos que gritar, ¿verdad?, y decir: el Señor te ama, el Señor te bendiga. Y a veces esas palabras dicen más que quizás muchos digan: puede ser salvo, no puede ser salvo. No, esa persona puede ser salvo a través de un Dios te bendiga, Dios te guarde, varón, Dios te guarde, siervo. Y ustedes verán cómo es esa parte, ¿verdad?, de que el Señor te puede utilizar de esa forma, a través de dando voces de victoria y a través de Jesucristo. ¿Qué es la victoria en Cristo? Cuando damos voces, tener paz y gozo. En el trabajo realizamos para el Señor. O sea, que trabajes en el Señor no es en vano. Al contrario, te lleva, ¿verdad?, a una plenitud de gozo, a una plenitud de responsabilidad, a una plenitud de que tienes una responsabilidad con el mundo, de llevarle la palabra a aquellos que la necesitan. Dar voces es muy importante para aquellos que la necesitan en momentos bien difíciles para esas personas. Podemos aplicar que dar voces de victoria es proclamar el Evangelio. Una de las cosas, ¿verdad?, que podemos ver, ¿verdad?, en Lucas 17:15, cuando los leprosos fueron, ¿verdad?, sanados, y solamente uno de ellos vino, ¿verdad?, vino a declarar, que dice así en Lucas 17:15, que dice: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió y glorificando a Dios en voz alta. O sea, él estaba tan agradecido de que el Señor había sanado, pero a gran voz daba gracias a Dios por lo que el Señor hizo, ¿verdad?, que lo sanó. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, con solamente pronunciar la palabra, fueron sanados. No importa las circunstancias en que te encuentres, dice que no desechéis al que Él habla, sigue siempre la verdad. Cuando tomas esa verdad, el Señor Jesucristo te está regalando la vida eterna. O sea que la victoria por escucharlo es un regalo, porque lo escuchaste y obedeciste y fuiste obediente y tuviste un triunfo.
En Filipenses 1:21, Pablo decía, ¿verdad?, que para él vivir es en Cristo, ¿verdad?, y el morir era ganancia. O sea, Pablo hablaba de morir la carne, ¿verdad?, de morir en el sentido de que todo lo que era pecado lo hacía muerto, pero tenía una ganancia, o sea, tenía una victoria en Cristo porque él seguía obedeciendo al Señor. Pablo fue por gran voz en un momento dado llamado por el Señor Jesucristo. En aquel lugar, ¿verdad?, que él estaba sola y el Señor lo llamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y de ahí, con esa voz de, ¿verdad?, de trueno, que el Señor lo llamó. ¿Por qué perseguía a la iglesia? Ahí se dio cuenta que el Señor había un propósito en él, de esa gran voz que llegó al corazón y a la mente de Pablo. Pablo le deja saber su esperanza a través de este versículo, que lo llevaba a un triunfo, a una victoria, porque es mucho mejor, ¿verdad?, estar en Cristo. El sacrificio, la obediencia, lo hizo experimentar la voz de Dios, Jesucristo. Así que podemos dar voces de victoria a otros, para que no se salgan del camino. De esto que se trata. Debemos de prestar mucha atención, que a través de la voz del Señor, que pueda extender su mano de misericordia y de bondad. Tu voz debe llevar al Evangelio a otro. Te lleva a confiar más en el Señor, en Jesucristo. Y toma a Cristo como la victoria. O sea, tenemos ese pase, ¿verdad?, de ese triunfo para ir a alcanzar, ¿verdad?, lo que el Señor quiere. Un propósito hermoso en ti. Pero escuchando primero la voz de Dios, y luego, entonces el Señor te va a permitir alzar tu voz, ¿verdad?, y enviarla con un propósito de lo que es la verdad, que es en Jesucristo. Dice más, ¿verdad?, que confiar en ti mismo y todo lo que tienes en el Señor Jesús. Si tienes el control de tu vida, entonces eres responsable de mantenerte a ti mismo. Si tú confías en el Señor Jesús, entonces eso se convierte en su responsabilidad, en que es quien te guarda. O sea, tienes que ver que hay una responsabilidad en nosotros, pero también el Señor es el que va guardando tu camino, va guardando tu caminar, tu palabra, la que vas a llevar, la que vas a impartir, la que vas a vociferar, ¿verdad?, la que vas a gritar al mundo de que pueden esas personas ser salvas. En 2 de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé de quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, podemos ver que Pablo todavía sigue teniendo, o tuvo, ¿verdad?, esa confianza, ¿verdad?, de que había un propósito en él, de que el Señor Jesucristo tenía un propósito. Y él mismo decía que había una victoria, que tenía una ganancia de poder llevar la palabra bajo que la obediencia del Señor Jesucristo. Y Pablo decía que no se avergonzaba. Tú y yo no nos podemos avergonzar del Evangelio, porque es verdad. El Evangelio es una cosa que trae vida, que trae fuerza, que trae mucho a nuestra vida espiritual. Y sobre todo confianza. Si escuchamos la voz de Dios, tenemos un proveedor, ¿verdad? Y es el proveedor espiritual, que es el Espíritu Santo. Muchos van a escuchar la palabra, pero otros se harán de oídos sordos, ¿verdad?, como a veces los tienen. En 2 de Pedro, ¿verdad?, en 2 de Pedro hay una porción bíblica que dice que el Señor lo tiene por tardanza, ¿verdad?, que retarda sus promesas. Si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que queriendo que no ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
podemos ver, ¿verdad?, que muchas personas, aunque tú le hables, aunque tú le grites, aunque tú alces tu voz, sé que si hay una multitud, algunos de ellos van a escuchar, otros se van a hacer oídos sordos. Y esto es como el campo, que muchos siembran en pedregales, unos siembran, ¿verdad?, en tierra mala, pero hay tierra fértil que pueden a través de la palabra enseñar, ¿verdad?, enseñar de que esa voz llegó al corazón de esa vida. Por eso es muy importante, amado, que nunca dejes de llevar la palabra a otro. No importa si eres apacible, ¿verdad?, que eres apacible, ¿verdad?, que eres un poquito leve en llevar la palabra, y hay algunos que son fuertes en la palabra. Por eso, de acuerdo, ¿verdad?, a tu vocablo, ¿verdad?, tu fuerza en las cuerdas vocales. Pero es bien importante que esa palabra llegue. Amén. Quiero concluir, ¿verdad?, con este espacio de cómo podemos nosotros llevar esa palabra, pero llevarla con mucho respeto y con mucho significado a esa vida. Hablándole de Jesucristo, que Él es su Salvador, que Él es el que puede, ¿verdad?, transformar vidas, que Él puede romper cadenas, que Él puede hacer de esa persona una criatura nueva, presentándole, ¿verdad?, el plan de salvación. A través de los tiempos podemos dar voces de victoria en Cristo Jesús. El Señor quiere que vivas una vida victoriosa, que elijas una vida, ¿verdad?, llena de lo que el Señor quiere, de obediencia, para que puedas recibir esa palabra. Que des los primeros pasos para que puedas encaminarte en Cristo. Confía en Jesucristo. Tómalo como tu victoria. Confíalo en día tras día, en cada situación, y apóyate en Él. Apóyate en Jesucristo, porque Él te va a dar la palabra, te va a dar la palabra correcta para que la puedas llevar a otro, ya sea vociferándola o gritándola, pero que llega la palabra del Señor. Dios te bendiga en esta tarde. El Señor te guarde de manera especial. Dios le bendice.